Una espada traza una línea clara entre la vida y la muerte. Hay una finalidad en ello limpia, visible, comprensible, pero ¿qué pasa cuando la ejecución no viene con una espada? Cuando en lugar de la muerte una persona es borrado sistemáticamente mientras aún respiración. La historia ha tratado y tratado durante mucho tiempo de Clevis como la afortunada esposa que escapó de Enrique VIII mientras que el resto fue decapitada, divorciada o muerta en el parto. Y sobrevivió. Su historia se cuenta a menudo con una sonrisa. Ella los sobrevivió a todos, pero sobrevivir no es lo mismo que vivir y no sobrevivió ilesa. Ella soportó un castigo mucho más insidioso que ejecución pública, un castigo hecho a todos. La más escalofriante por su sutileza. No fue torturada físicamente. Ella no fue encarcelada en la torre. Ella no estaba obligado a subir a un cadalso ante una multitud de burlas. Turba, en cambio, su mente estaba destrozada en privado. Su dignidad se desmoronó. Silenciar su imagen pública reducida a una susurro y su papel en la historia reescrito antes incluso de que ella hubiera salido de la palacio. La suya fue una muerte por desaparición. Una ejecución política tan efectiva que, disfrazada de misericordia las últimas horas antes de que le arrebataran su realeza, no se llenaron de gritos ni de robos. Estaban llenos de sonrisas diplomáticas, enmascaramiento del terror, manipulación silenciosa y vergüenza pública tan profunda que desafió idioma para comprender el verdadero horror de lo que hemos soportado. Debemos descartarlo. Historia desinfectada contada por los libros de texto. Esta no fue un divorcio. Fue un proceso cuidadosamente planeado. Acto orquestado de psicología. Violencia, una decapitación sin sangre porque. Y de Clevis no se alejó de la corte de Enrique y escarneció. Ella fue hecha desaparecer sin dejar rastro. Ahora veamos. Camina con ella por el palacio. Pasillos una última vez, no a la andamio sino a un tipo más profundo de destrucción. El día que una reina murió muriendo en el invierno de 1539 y de Clevis aún no era una mujer. Era una tratado, una solución diplomática envuelta en la seda, un peón extranjero. Enrique VIII nunca tuvo visto y mucho menos tocado a Inglaterra. Ella era una póliza de seguro contra la invasión. Para Enrique una necesidad política apresurada. Disfrazado de interés romántico. El matrimonio nunca nació del cariño. Fue un intento de contrarrestar la amenaza de la Europa católica. Formará una Europa protestante. Alianza a través de la familia alemana. La poderosa Casa de la Mar. Inglaterra fue políticamente aislado y el rey, una vez el príncipe dorado de la cristiandad, era ahora un monarca excomulgado con demasiados enemigos y muy pocos aliados. Pero mientras que la corte negoció alianzas e intercambió. Pintó retratos cuando Henry envejeció. Grotesco y paranoico. Su úlcera en la pierna. Supuró infección. Sus rasgos, una vez afilados, se había hinchado hasta convertirse en una figura monstruosa. Quería una esposa, sí, pero también una bomba de ego. Alguien lo suficientemente hermoso como para calmar inseguridades de un rey que se desvanece. Y eso es donde se colocó la primera trampa. Henry encargó un retrato de y por él. El pintor de la corte, Hans Albine, uno de los pocos hombres que podrían hacer que el poder parezca belleza y semejanza representadas con la diplomacia cuidadosa, mostró una serena, recatada mujer. No tenía ninguna expresión seductora. Sin joyas extravagantes, solo lo reservado. La dignidad que se espera de una duquesa alemana. Parecía seguro, pero el arte yace y en esto caso que lo hiciera fatalmente cuando llegó en Inglaterra. Henry no podía esperar para conocerla. Ella no como rey sino como hombre. Insistió. En un encuentro sorpresa privado en el castillo de Rochester, un gesto romántico. Supuestamente, pero debajo de ese impulso
La galantería era algo más oscuro que el hambre. Poseer, dominar, probar y. No familiarizado con las costumbres inglesas y. Sin preparación para el teatro de Henry. El tribunal reaccionó con confusión, ella fracasó. Inclinarse lo suficiente, ella no respondió a. Su abrazo, ella no reconoció al hombre. Tratando de jugar el papel de galante. Extraña porque nadie se lo había dicho. Ella estaría actuando para sobrevivir. La reacción de Henry fue instantánea. Palabras infames escaparon de sus labios. Me gusta. Ella no, 3 palabras que transformarían el resto de la vida de Ana, 3 palabras que despojó a una reina de su valor antes de que ella tuviera. Incluso se puso su corona desde ese momento. En su matrimonio no fue una unión, fue un desastre que se desarrolla lentamente, un desastre forzado. Ceremonia, una fría noche de bodas y una esposo real que retiró no solo su cariño, pero su sola presencia. La trampa había saltado y se había cruzado en un reino donde su cuerpo, su lenguaje y su inocencia eran todos pasivos y los muros ya se estaban cerrando en él. Boda de Clevis y Enrique VIII. Tuvo lugar el 6 de enero de 1540, un resfriado. Mañana de invierno cargada de cortesía. Espectáculo pero hueco en su núcleo detrás. Las sonrisas y la ceremonia tanto de la novia como el novio ya sabía que esta unión estaba condenada. Henry se había confiado en privado a su consejeros más cercanos que encontró y es repulsivo llamar la yegua de Flandes. No solo poco atractivo sino animado. Animalista, no apto, indigno de la realeza. Tocar la noche de bodas y acostarse. Su habitación ricamente adornada estaba vestida con las pesadas y elaboradas capas del inglés. Fincas nupciales, ella no fue tocada por Henry. Literalmente, a la mañana siguiente le dijo a su médico que no le gustaba su cuerpo en absoluto. Camino sin consumación, sin afecto, solo. La evasión real envuelta en el lenguaje. De decepción, pero Ana no tenía idea de lo que estaba pasando según informes de embajadores y creía que ella había cumplido con sus deberes maritales. Ella habló públicamente como si el matrimonio se había consumado, su inocencia o tal vez su incomprensión cultural de las expectativas cortesanas inglesas se convirtieron en una arma que Henry pronto usaría contra ella. A partir de ese momento se convirtió en un objeto del escrutinio nacional, una vida. Vergüenza, una reina sin intimidad. O poder, ella fue exhibida como miembro de la realeza. Propiedad pero tratada como mercancía dañada. Cada uno de sus movimientos era vigilado por sus palabras. Registrados y analizados en busca de signos de desobediencia, seducción o engaño peor. Aún así, el fracaso de Ana no fue solo personal, era política. Inglaterra acaba de formar una frágil alianza con él. Estados protestantes alemanes de Enrique. El rechazo, y no fue un asunto privado. Fue un insulto diplomático con él. Potencial para desatar un escándalo internacional. El rey quedó atrapado por su propia corona. Y cuando los reyes están atrapados, atacan. No con emoción sino con política. Así que él eligió un tipo diferente de ejecución. Nulidad, pero esto no era una decisión legal común y corriente. Procedimiento, esto fue una guerra psicológica. Con guantes de terciopelo, un esfuerzo sistemático para borrar y reinar manteniendo la ilusión de la dignidad del funcionario. La línea era que el matrimonio era inválido debido a la falta de consentimiento de Henry. El precontrato de Ana con un pretendiente anterior. Ficciones jurídicas convenientes no se menciona. La furia impotente de Enrique no se menciona. La confusión de Anne no menciona el hecho de que una mujer devota y obediente. No se les había dado ninguna opción significativa en el asunto, no se le permitió discutir. No la consultaron. Simplemente la consultaron. Se le presentaron documentos y se le pidió sonreír. A través de ellos y se les anima a hacerse a un lado gentilmente en favor de la nueva obsesión de Catherine Howard Henry.
Y la dama adolescente de compañía de Anne. Imagínese la humillación de ver él. Chica que una vez te recogió la ropa ahora. Siendo preparado para tomar tu corona y. El toque de su marido y no fue depuesto. Ella fue disminuida, ella no fue castigada. Como Catherine Howard o en Bullan. No habría andamio ni espada solamente. Silencio, le ofrecieron un título. La hermana del rey, un gesto envuelto en terciopelo pero afilada como un cuchillo, ella no era. Ya no era una reina. Ahora no era una persona. Presente pero políticamente inerte y esto. El título de hermana del rey no era un honor. Fue contención. Aseguró que ella pudiera. Nunca te vuelvas a casar sin el permiso de Henry. La colocó fuera de la jerarquía de esposas reales pero dentro del palacio. Maquinaria visible, vigilada, inofensiva y. No había sido simplemente enunciado, ella había sido domesticada, su nombre, su cuerpo, su legado perfectamente plegado como un vestido que ya no se ajusta al exterior. Mundo y de Clevis habían escapado con gracia, ella mantuvo la cabeza, se le concedió tierras, riqueza y un nuevo título, historiadores. Más tarde la etiquetaría como la esposa afortunada. Pero lo que no se preguntan es ¿qué hace la suerte? ¿Cómo luce tu vida cuando has sido estratégicamente ahuecado? ¿Por qué? No se salvó. Se las arregló. Neutralizado, manejado por un sistema diseñado. Sangrar resistencia sin jamás dibujar sangre en las semanas que siguieron a la. Se casó y permaneció en Inglaterra, pero su mundo, una vez definido por rituales reales y el título de reina consorte, fue reemplazado por un exilio cuidadosamente curado. Ella vivió en modales ricamente arreglados pero nunca más ejerció influencia. Ella fue invitada a funciones judiciales pero siempre se sentó detrás. La nueva reina se le dio un papel sin poder y un nombre sin historia. Los cortesanos de Enrique se aseguraron de ver todo, la dejaron ver a Catherine Howard se levanta, una chica de 15 años cuya la juventud y el coqueteo emocionaron a los mayores. Rey, un niño apenas pasado la pubertad que ahora llevaba la corona y la había sostenido brevemente y incluso se animó a hacerse amiga de ella. Reemplazo para actuar como la hermana mayor. La amable perdedora en un drama real que ella. Nunca hice una audición para, era una estrategia. No de violencia sino de violencia forzada. Participación en su propio borrado de Henry. La corte era un ecosistema de silencio y actuación y tuve que sonreír ante la mujer que la reemplazó, tuvo que aceptar las cartas de amor, la risa, la realeza. La atención ahora se dirige hacia otro. Ella cenó con ellos, ella los observó bailar, ella fue tratada como un mueble en la habitación donde se desarrolló su humillación. La psicología moderna lo llamaría así. Colapso total de la identidad. Todavía estás vivo, todavía respirando, todavía vistiéndose ropa bonita, pero tu propósito se ha ido. Tu nombre ha sido replanteado, tu amor reescrito como inconveniencia a tu dignidad. Redefinido como cumplimiento y no fue permitido estar enojado, la ira amenazaría la ilusión de paz que tenía Enrique construido. Ella no podía protestar. La protesta podría correr el riesgo de represalias alemanas. Y ella era dolorosamente consciente de cómo se había vuelto prescindible y por eso jugó la parte de la hermana agradecida mientras sus recuerdos fueron despojados lentamente. El poder era aún peor y estaba rodeado de cortesanos entrenados en la actuación. Aquellos quien una vez se inclinó ante ella ahora se inclina ante Catalina. El mismo noble que la llamaba su majestad ahora la llamaba señora, y sus sonrisas eran igual de ancha, y no solo perdió su corona. Ella perdió la verdad de su propia experiencia. Lo que ella vivió se volvió inconveniente, que ella sintió que se volvió peligroso su sufrimiento. Fue suavizado, ignorado o rebautizado como contentamiento. Ese es el genio del tutor. La guerra psicológica no se limita a
Te rompe reemplaza tu realidad con una ficción más conveniente y no lo hizo. Salir de Inglaterra, pero ella ya no estaba en. No como mujer, no como esposa. Ni siquiera como ex-reina ella era una. Eco tolerado solo porque ella estuvo de acuerdo. Volverse inofensiva y eso la convirtió en la. El tipo de fantasma más aterrador, aquel que es. Todavía vivo pero a quien nadie se atreve a ver. No había celda en la torre ni verdugo. Cuchillas sin campanas matutinas sonando desde. Campanarios de Londres y sin embargo las últimas horas. De ahí del reinado de Clevy eran como. Escalofriante y deliberado como cualquier público. Decapitación en Tower Green ella no estaba. Convocada con grilletes ella fue invitada. El más peligroso de los eufemismos del tutor. Convocada no a defenderse sino a. Consentir un destino ya sellado. La ilusión de elección colgaba ante ella. Como una cuerda de seda suave al tacto pero. Lo suficientemente apretado para colgar un título. El edulcorante se enmarcó como un acuerdo mutuo y pacífico. Separando un gesto amable entre un rey piadoso y una esposa dócil pero no hagas. Error, esto fue una sumisión ritualizada. Con cada etapa diseñada para reducir y estado manteniendo el rendimiento. Decibilidad del lenguaje legal era. Neutral la intención no era ni había sido. No se les dio ninguna oportunidad real de resistirse. ¿Qué? ¿Podría ella hacerlo? Ella era extranjera, sola y políticamente prescindible su propio hermano. El duque de Clevis la instó a cumplir. Temeroso en silencio de que cualquier interrupción podría sabotear la frágil Alemania. Alianzas protestantes los registros judiciales muestran que y se le presentaron documentos describiendo los términos de la anulación. Redactado en un tono casi quirúrgico y formal. Idioma citaron su precontrato para Francisco de Renania, un compromiso hecho en infancia y hace mucho tiempo disuelta ahora. Resucitado como un tecnicismo convertido en arma. Como justificación pero la verdadera razón fue. Tácito sentado pesado en el aire él. El rey ya no la quería y en tutor. Inglaterra el valor de una mujer terminó en el momento. Un hombre retiró su deseo esa mañana. Y fue conducido a una cámara privada, no una. Tribunal de Justicia no es un consejo público. Pero una habitación dorada diseñada para. Negociación disfrazada de cortesía ella era. Le dijeron que sería recompensada por ello. Se le ofreció cooperación generosa. Tierras modales, joyas y el ahora. Título infame la hermana amada del rey. Y aquí, en este tranquilo terciopelo adornado. A la habitación y a Clevis se le pidió que hiciera lo que ninguna otra reina lo había hecho antes que ella. Salir voluntariamente de la historia para afirmar. Ella misma en inexistencia de especialistas en trauma modernos. Llamar a este tipo de experiencia. Coerción institucional una psicológica. Vicio que no te obliga a puñetazos. Pero con la dependencia del aislamiento y la amenaza siempre presente de la política. Represalia y firmó ¿qué elección hizo? Ella estaba rodeada no por guardias sino por diplomáticos y caballeros. Hombres que sonreían y adulaban y llamaban. Ella era sabia y noble incluso cuando se cerraron. La puerta de su reinado no era violencia en el sentido literal fue la violencia más insidiosa de completa. Control social y ella seguía sonriendo. Los embajadores registraron su actitud tranquila. La describieron como amable incluso. Alegre pero detrás de esa sonrisa había una mujer a la que se le había pedido que la elogiara. Propia desaparición psicología moderna. Podría verlo como una disociación común. Respuesta al trauma donde la mente se desprende de un insoportable realidad y no estaba sonriendo porque ella estaba en paz, ella sonreía porque ella no me quedaba otra estrategia de supervivencia. Noche que no durmió en realeza. Cámaras ella se conmovió silenciosamente a. El palacio de Richmond ya no es una reina. Aún olvidado, solo extraviado.
Había. No sonaron campanas a la mañana siguiente. No. Decreto oficial desde el balcón recién. Silencio y en ese silencio Ide. Clevis se convirtió en la única esposa de Henry. 8 cuya caída no estuvo marcada por sangre sino por una humillación ensordecedora. Silencio una vez que la tinta se secó en el enrolamiento. Y de Clevis ya no era reina sino. No es exactamente una plebeya. Su nueva identidad. La hermana del rey no era ni real ni familiar ni esposa ni viuda, era una ficción legal, una jaula social forrada con brocado. El título sonaba benévolo. Incluso cariñoso, pero en verdad lo era. El giro final de la llave en ella. Prisión política, una castración simbólica. Permitió a Henry lavarse las manos públicamente de ella mientras aseguraba que nunca podría levantarse de nuevo. Ella recibió modales el Castillo Richmond, palacio y otros vastos propiedades, pero estos no eran regalos, ellos eran límites cercados en la libertad de ella. Tenía riqueza, pero no autonomía ni prestigio. Sin legado. Le pagaron literalmente. Desaparecer silenciosamente. Este es el momento donde la crueldad del tutor se revela más. Forma sofisticada de deshumanización. A través de un procedimiento cortés, a diferencia de I. Bullan, que se convirtió en un villano. Antes de su caída y de la de Clevi fue disuelta por la alabanza. Ella fue llamada. Palabras claves sabias, obedientes y amables para inofensiva. Ella recibió honores no para elevarla, pero enmascararla. Desempoderamiento, y la gente se dio cuenta. La abrupta salida de Ana del reinado fue. Nunca se explicó públicamente con todo detalle. Rumores. Floreció como podredumbre detrás de los muros del palacio. Susurra que ella era impura y que Henry la encontraba físicamente repugnante, tanto que tenía amantes secretos que no podía. Hablaba inglés que no sabía cómo besar. Nada de eso importaba si era cierto. Lo que importaba era que el funcionario. Historia que ya había pisado voluntariamente. Aparte de golpear con una violencia más profunda la lenta. La eliminación del valor de una mujer enmarcada como bondad. No hubo coronación para no revocar ninguna sentencia de muerte para firmar, pero Enrique se aseguró de que el público de Ana. La narrativa fue destrozada de todos modos. Los retratos fueron retirados de la corte. El nombre fue eliminado silenciosamente de las oraciones. Y la historia la recordaría no por quién era, pero por lo que no era. Decapitado, no amado, no importante él. El verdadero horror no era ese y era maltratada, pero que nunca fue tratada como completamente real desde el principio. Ella fue una solución diplomática, una medida provisional. Reina, una mujer que solo importaba en él la sombra de la insatisfacción de Henry. Cuando su propósito expiró, ella no estaba castigada. Ella fue deshecha cortésmente y de Clevis vivió 17 años más después. Su endulzamiento fue más largo que cualquiera de los de Henry. Otras esposas. Ella sobrevivió a Catherine Howard, Jane Seymour, Catherine Parry. Incluso el propio Henry, pero la longevidad no es lo mismo que la vida desde fuera de ella. Los años posteriores parecen cómodos, incluso lujosa. Ella residía en grandes casas. Cené en banquetes reales y recibí una pensión digna de una reina dajer, pero debajo de ese brillo superficial había una mujer suspendido en un limbo político duradero. La muerte lenta de la identidad que comenzó el momento en que renunció a su corona y no tenía ningún papel ni título reconocido en el extranjero. No tuvo hijos para asegurar su legado. Ella era un signo de interrogación viviente, demasiado real para casarse sin permiso, es demasiado extraño para ser políticamente útil, demasiado avergonzado para serlo. Celebrada, ella se mantuvo muy cerca. Suficiente para permanecer en la órbita real. Bajo vigilancia, pero lo suficientemente distante como para desaparecer suavemente de la memoria pública, una reliquia de un experimento político fallido. A veces ella
Resurgió como invitado ceremonial en el Princess. La coronación de María, un rostro sonriente en corte durante las fiestas navideñas, pero ella nunca se le permitió convertirse en nada más de lo que Henry la había transformado. Un cuento con moraleja, en voz suave, sobre una reina que nunca fue del todo el costo emocional de esta existencia no se puede medir en libros de contabilidad o cartas solo, pero fragmentos. Quedan cartas escritas de forma curiosa. Tono forzado, expresiones de gratitud. Enrique que bordea lo forzado sus palabras. Son distantes, formales, performativos. Una mujer. Escribir lo que sabe que se espera de ella. Ella, una mujer que aún sobrevive al trono. Mucho después de que la habían sacado de allí. Ella nunca se volvió a casar. Ella nunca fue permitido a Henry conservar el derecho a aprobar cualquier futuro partido. Es una cláusula inteligente que le dio control eterno sobre ella. Cuerpo y futuro, y no lo usó. Activa pero pasivamente, sin hacer nada. Al hacerla intocable, el noble la convertiría en correr el riesgo de enfadar al rey cortejando a una mujer que ya lo había avergonzado. Y Ana aislada en su campo. Palacios rodeados de sirvientes leales. Y las finanzas controladas no tenían forma de construir una nueva vida política. Ella todavía estaba rico, todavía adornado, todavía respirando. Pero en todo sentido significativo, y de Clevies había sido enterrado en seda, esto es. El horror que pocos recuerdan no es eso. Y fue ejecutada, pero que vivió toda una vida bajo la larga sombra de un hombre que la descartó y nunca fue permitido dejar de agradecerle por ello. Incluso en su muerte se conformó y murió en julio de 1557 a los 41 años. Pidió entierro en la abadía de Westminster, un honor que rara vez se otorga, concedido a una mujer que había sido despojada de realeza, pero su tumba es modesta. Casi disculpándose, escondido a un lado. Apenas marcado, no hay gran efigie. Sin inscripciones lujosas, solo un nombre. En su mayoría olvidados por encima de los huesos que una vez llevó la carga de ser reina. Sin que nunca se me permitiera realmente serlo. Las historias de las esposas de Enrique VIII son a menudo reducido a una rima escalofriante. Divorciada decapitada, murió divorciada decapitada. Sobrevivió, y de Clevis el que el sobreviviente es casi siempre tratado como él. Afortunada excepción, la única esposa que escapó con su vida, su fortuna y su cuello.